Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 28 de noviembre del año 2024. Hoy en día el tema más importante, sin lugar a dudas, ha sido la conversación que sostuvo Donald Trump con Claudia Sheinbaum. Como conclusión de esta conversación, aunque no lo quiera aceptar de esa forma Claudia Sheinbaum, se somete a las exigencias ciertamente legítimas contra la migración y contra la delincuencia que le está exigiendo Donald Trump. En las últimas 24 horas comenzó a circular un titular de la revista The Rolling Stones en que se dice que Donald Trump ya es definitivo que estaría preparando una invasión entre comillas suave a territorio mexicano para combatir a los grupos criminales de la droga. Se estaría empleando en esta ocasión alta tecnología como drones, ataques aéreos e incluso comandos especiales para eliminar a los líderes de los principales grupos criminales, de los cuales se dice, por periodistas de investigación y porque una amplia variedad de hechos lo demuestran así, porque Claudia se ha querido exhibir también como la gran defensora del Mayo Zambada y del Cártel de Sinaloa, y como López Obrador iba a Badiraguato a reunirse con la madre del Chapo Guzmán, un gesto que nunca tuvo con las madres buscadoras de Sonora como Cecilia Flores. Bueno, pues todo indica, ¿no?, que es un partido narco Morena y que tuvimos un narcopresidente y ahora tenemos una narcopresidente. En ese aspecto, pues ahora sí, Claudia Sheinbaum está asustada y refiere que lo que publica The Rolling Stones se trata de una simple telenovela. Se necesitará más que eso para descalificarlo, porque recordemos que Donald Trump previamente no se anduvo con mentiras ni con engaños. Desde su campaña aseguró que iba a intervenir militarmente a México si Claudia Sheinbaum no quería o no podía combatir con los grupos criminales de la droga. Una de sus promesas de campaña ha sido nominar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Por tanto, no hay equivocación y no hay película, no hay fantasía. Eso es lo que parece que va a ocurrir. Parece ser que se viene esa acción por parte del gobierno de los Estados Unidos para frenar una enorme problemática de grupos criminales y del envío de sustancias ilícitas por la frontera México-Estados Unidos, que es una de las fronteras más amplias en todo el mundo. Bueno, pues con eso es con lo que vamos a iniciar este programa. Yo creo que es una de las noticias importantes. En cuanto a tendencias en redes sociales, indiscutiblemente es una de las principales tendencias que ha fallecido a sus 93 años de edad, la actriz y ocasionalmente cantante Silvia Pinal. Bueno, pues dicen que falleció a raíz de una complicación de unas infecciones en las vías urinarias. También nuevamente vamos a hacer algún comentario sobre la extensa carrera, la larga vida de Silvia Pinal, que en paz descanse. Y bueno, pues estos son los temas más importantes de las últimas 24 horas. También, la ex candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, definió como despertar de una borrachera a una cruda realidad después de 6 años del gobierno socialista de Andrés Manuel López Obrador, en que hubo nulo crecimiento económico y hubo un gasto excesivo en obras faraónicas. Más que ser esto una gran verdad, que muchos políticos se niegan a denunciar de esta forma, lo que es noticia es que Xóchitl Gálvez vuelve a la vida política y que una senadora del Partido Acción Nacional, que es sobre todo reconocida por su discurso contra el aborto, por su coherencia como política mexicana, Lili Téllez, pues ha hecho varios comentarios
que significan un guiño o una apertura a colaborar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, allí están dos personajes que más o menos digamos que tienen un perfil político crítico, directo a Claudia Sheinbaum y que hoy en día podrían representar a los personajes de la oposición. Una que ampliamente fue saboteada, se dice, por el mismo Partido Acción Nacional, el cual ahora pues tiene mucha desconfianza. Xóchitl Gálvez ahora se estaría integrando a un nuevo proyecto político conocido como el Frente Cívico Nacional, que ya desde el principio, pues los paleros, la ayuda de Morena, como es Movimiento Naranja y como es Eduardo Verástegui y otras personas que quieren influir en la vida política a favor de Morena, pues han comenzado a desprestigiarlo. Yo desde luego que tampoco soy muy entusiasta con el Frente Cívico Nacional, sin embargo considero que Xóchitl Gálvez sí movilizó el nivel o el más significativo número de personas en oposición a las políticas destructivas de Morena. Entonces es de tomarse en consideración que puede ser una figura relevante de oposición en política en México. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues el gobierno de Rusia asegura que derribó 8 misiles balísticos lanzados por Ucrania y también que habría derribado 25 drones ucranianos sobre 3 regiones que colindan con Ucrania: Crimea, Briansk y Rostov. Es decir, que el conflicto que se empezó a avivar nuevamente por la autorización de Joe Biden de utilizar misiles pues de largo alcance dentro de territorio ruso, este problema parece ser que va a continuar avivándose hasta la toma de posesión de Donald Trump, prevista, si Dios así lo quiere, el 20 de enero del año 2025. Vamos a hacer una pausa. Hay un problema aquí con algunos ruidos y es mejor verificar qué es lo que está ocurriendo. En un momento regresamos. En un momento regresamos. Regresamos. Momento de continuar. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nos habíamos quedado en el asunto de Rusia. Entonces, el problema parece ser que artificialmente se intenta mantener vivo, pero pues ya incluso el gobierno de China dice haber revisado concretamente cuáles serían las acciones a tomar por parte del gobierno ruso y dicen que no hay nada que temer con su nueva doctrina en el manejo de las armas nucleares. Esperemos que sea así. Donald Trump estudia hacer una suave intervención en México contra grupos criminales de la droga, es lo que afirmó un artículo presentado por la revista The Rolling Stones. Está sobre la mesa utilizar todas las capacidades militares de Estados Unidos, que son drones, equipos encubiertos, cuadrillas para cometer, pues ahora sí que ejecuciones contra estos criminales y ataques aéreos. Todo esto, evidentemente, sin el permiso de pues la narcopresidente Sheinbaum. No hay nadie, por cierto, también que pueda oponerse a esta clase de proyectos que sin lugar a dudas son necesarios, aunque algunos dicen que suena muy extremo, son necesarios, dado que, como lo había comentado previamente Donald Trump, el gobierno mexicano, el ejército mexicano, no tienen la capacidad de enfrentarse a estos grupos criminales. Y ante esta eventual posibilidad, pues Claudia Sheinbaum tampoco podría defender a los narcotraficantes. Estamos de acuerdo en que el poderío militar de Estados Unidos supera por mucho al de México. Entonces, pues esto puede ser una realidad dentro de poco, una intervención de este carácter en México.
Vamos a ver directamente la publicación en cuestión. El plan del gobierno de Trump es asesinar a los líderes de los cárteles del narcotráfico. ¿Por qué? Porque son líderes terroristas, como en su momento lo fueron al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico. Entonces, si son denominados organizaciones terroristas, se aplicaría esta forma de actuar contra estos grupos, que es descabezarlos rápidamente y pues al descabezarlos los divides en algo más pequeño y ya saben que la ecuación o el método de divide y vencerás es infalible. El futuro presidente de los Estados Unidos, bueno, ya es presidente de los Estados Unidos electo, simplemente le falta tomar posesión el 20 de enero de 2025, plantea la posibilidad de hacer una invasión suave a México. Esto con la intención que tiene Estados Unidos de eliminar a los líderes de los grupos criminales de la droga que tanto ha protegido el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum, según una reciente revelación de la revista Rolling Stones, que habría platicado con alguien del equipo de Donald Trump. El equipo de Trump debate: ¿hasta qué punto debemos invadir México? Es el título del reportaje publicado por el periodista Asawin Suebsaeng. Y Andrew Pérez, en el cual, como cita como fuente a 6 funcionarios republicanos amigos de Donald Trump, quienes admiten que el futuro presidente tiene entre sus planes ordenar operaciones militares contra narcotraficantes, a quienes culpa de ser los responsables de enviar sustancias ilícitas a su país que ocasionan miles de personas sin vida. Según Trump, son 300,000 personas que pierden la vida por drogas mexicanas. En primera instancia, según el reportaje, el gobierno de los Estados Unidos buscaría un diálogo con México, con Sheinbaum, para que busque controlar a sus grupos criminales. De no lograrlo, porque se sabe que no podría ser, Trump tiene entre sus planes una invasión suave a territorio mexicano. Fuerzas especiales de Estados Unidos podrían bombardear los narcolaboratorios. Es una de las opciones que tiene. En el caso más extremo, Estados Unidos contempla ataques con aviones no tripulados, es decir, drones, y ataques aéreos contra la infraestructura de los cárteles o laboratorios de sustancias ilícitas, envío de entrenadores y asesores militares a México, el despliegue de un equipo de exterminio en suelo mexicano contra los líderes de la droga, una guerra cibernética contra los narcotraficantes y sus redes de comunicación, y hacer que las fuerzas especiales estadounidenses realicen una serie de redadas y secuestros de figuras notorias. Imagínense el nerviosismo que ha de tener Claudia Sheinbaum de que le digan que sus principales aliados o que ella misma puede caer dentro de esta operación contra el narcotráfico, pues también se le conoce a ella como una de las señoras del narco, según los libros, según la literatura, la investigación de Anabel Hernández. Estas propuestas estarían respaldadas por diferentes republicanos asesores, entre ellos Marco Rubio, el nuevo secretario del Departamento de Estado, a quien Donald Trump pues ya ahora sí que lo confirmó, que iniciará funciones el próximo 20 de enero. ¿Cómo puedo definir yo esto? Pues puedo definirlo como una buena noticia, como una noticia amable, porque realmente es lo que hace falta que se tomen acciones contra los grupos criminales de la droga, y como la situación es extrema, van a ver en mis próximos titulares cómo la situación es extrema, pues creo que se vale, ¿no? Se vale utilizar esta clase de operaciones. Dice Sheinbaum que el hecho de que pongan camiones bomba no es terrorismo, que aparezcan 14 o 20 cuerpos en una carretera, eso no lo considera terrorismo. Yo creo que ya es un problema de no querer ver la dimensión de las cosas, de lo que está ocurriendo en México. Supuestamente México se encuentra en paz. El fiscal especial Jack Smith pide desechar 2 casos contra Donald Trump. Steven Cheung
de origen chino, Steven Cheung, aseguró que Donald Trump quiere poner fin al uso político del poder judicial de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es muy cierto que se ha estado utilizando pues el poder judicial de los Estados Unidos con fines políticos. Ustedes pudieron ver cómo le abrieron tantos procesos a Donald Trump, más de 53, y eran con la única intención de sabotear su carrera política. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, esta es más cultural, tiene que ver con etimologías. Quiero darle cierta variedad al programa. ¿Ustedes saben de dónde proviene la palabra capilla? La palabra capilla significa media capa y viene de la palabra capella, que recuerda la capa de San Martín de Tours. Él partió su capa para darle la mitad a un hombre pobre que padecía frío. Y entonces él tuvo una revelación en que Cristo le dijo: por eso que has hecho, a mí me diste cobijo. De esa forma, cuando falleció San Martín de Tours, la media capa se convirtió en una reliquia. Y entonces las personas, cuando iban a la iglesia, decían: vamos a rezar en la capilla. O sea, capilla significa un gesto de caridad cristiano, de generosidad. Por tanto, ese es el verdadero significado de capilla, media capa. Nosotros lo habíamos interpretado como que capilla significaba como una iglesia pequeñita. Bueno, en realidad era un apartado dentro de la iglesia donde se tenían las cosas, las reliquias de San Martín de Tours. Por cierto que en México sigue recorriendo el país, hasta donde tengo entendido sigue recorriendo, ahora está por el estado de Hidalgo, un fragmento del hueso de San Judas Tadeo, que es una reliquia de la Iglesia Católica, que es una reliquia del apóstol de Cristo. Vamos con nuestra siguiente nota. En España, la senadora Pepa Millán, del partido Vox, acusó formalmente de corrupción incluso al fiscal general de España, conocido como Félix Bolaños. Esto por el caso, el megaescándalo de corrupción conocido como Koldo García, estaría implicando a Víctor Aldama con delegados de la CIA y del FBI. Los delegados del FBI y de la CIA en España. Aparece en una fotografía este funcionario corrupto, Víctor Aldama, con ellos. Por lo cual, pues se da a entender que ellos también apoyaban la manipulación que hicieron de recursos públicos, el cobro de beneficios o recaudación de sobornos a favor del gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que en esto también sale salpicado el político morenista Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca por el PRI, que ahora es parte del partido Morena, que es senador por Morena, pues también aparece salpicado en esta enorme trama de corrupción del presidente de España, Pedro Sánchez. La fotografía únicamente he visto que la está compartiendo el periódico, si no mal recuerdo, El Mundo. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla de una vez porque es importante que quede en este registro. Es algo importante, ¿no? Cuando se descubren estos lazos, estas interconexiones, porque todo esto se desarrolló en el gobierno, pues el gobierno de Biden, ¿no? Y estas agencias, pues lamentablemente estarían cometiendo un acto de injerencismo extranjero en España. Bueno, pues ahí está, ahí la tienen. Quien la está publicando es el periódico El Mundo de España y pues es obviamente un mega escándalo. Obviamente que a los funcionarios pues les han distorsionado los rostros porque pues es un asunto probablemente de seguridad nacional o que puede comprometer las relaciones de España con los Estados Unidos, pero aparece aquí también salpicada gente de Morena, una red de corrupción muy grande que habría creado Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Esperemos que ahora con la llegada de Donald Trump, pues Pedro Sánchez también pierda el apoyo financiero de mafias de Estados Unidos
y esto motive a que España se pueda liberar también de pues la opresión de la extrema izquierda que ha estado furibundamente dañando España. Esto también abriría la posibilidad para que Vox, el partido que representa a la nacionalidad española, pues pudiera tomar por primera vez la administración pública. Bueno, pues nos vamos con otras cosas. Sí, es un tema bastante extenso, pero tendrá que tratarse más a detalle qué implicaciones va a tener esto, porque la autoridad hasta ahora ha sido algo tibia con relación al caso de Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. En el Líbano, pese al alto al fuego pactado por el Estado de Israel, continúan los ataques, los bombardeos aéreos contra un presunto almacén del grupo terrorista islámico Hezbollah. Pues entonces no sabemos bien en qué consistió, ¿no? El denominado alto al fuego. A lo mejor pues no incluye seguir los ataques contra las posiciones del Hezbollah. En España, el líder del partido Vox, Santiago Abascal, acusó directamente al presidente de España, Pedro Sánchez, de olvidarse de los damnificados de Valencia, que sufrieron del huracán Dana, y reprimir a los manifestantes. Dice que para lo único que desplegó la policía, la Guardia Civil, fue para reprimir a los manifestantes indignados contra el gobierno golpista separatista de la Generalitat, que lo que pretende pues es simplemente ocultar sus enormes fallos. Dijo que Pedro Sánchez prefirió reunirse con la vicepresidente de la tiranía de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que también asistió a diversas conferencias de lo que él acusó son los fanáticos del clima. O sea, personas que, pues con este cuento del clima, del cambio, desechan gran parte de respetar, de procurar, de salvaguardar los derechos humanos. Nos vamos con nuestra siguiente nota. En México, Claudia Sheinbaum, asustada por el reporte de The Rolling Stones que citó a 6 funcionarios del Partido Republicano que hablan de una inminente intervención para asesinar a los líderes criminales de los cárteles de la droga mexicanos, es decir, a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán o al hijo de Zambada, el Mayito Flaco, pues Claudia Sheinbaum se nota muy desesperada y en su conferencia dijo que lo que publica Rolling Stones es toda una película, así como para tratar de restarle credibilidad. Cosa que yo digo, no es creíble la posición de Claudia Sheinbaum, no quiere aceptarlo, están en el proceso de shock, de negación, pero es una realidad, porque Donald Trump lo viene proponiendo junto con su vicepresidente J.D. Vance desde que estaban en campaña. Y ahora que ha ganado la presidencia, pues Donald Trump tiene que cumplir con sus promesas de campaña para no dejar ninguna posibilidad de que los demócratas vuelvan al poder, porque el que los demócratas volvieran al poder podría significar incluso cosas muy graves, cosas letales, incluso mortales, para todas las personas que han colaborado en este importante movimiento político que, créanme, hoy con Donald Trump en los Estados Unidos estamos viendo una auténtica rebelión contra una tiranía mundial. Y es el país, es Estados Unidos, que durante tantos años ha sido el eje, ha sido el puño que se ha utilizado para dar golpes de Estado a otros países, para movilizar revoluciones. Una muy fatal para nosotros, la Revolución Mexicana, que dejó en destrucción, en pobreza a México y que generó la élite criminal que conforma Morena. Actualmente, pues ellos son descendientes de la Revolución Mexicana. Y hoy ese es Estados Unidos, el país que se libera de esta revolución destructiva, de esta toma del poder como un brazo de opresión militar, y va a ser nuevamente el eje del mundo, pero un eje del mundo para el bien, para un nuevo orden, pero en el buen sentido de la palabra, para un orden ordenado. Entonces, sí se nota a Claudia Sheinbaum muy desesperada por la posibilidad de que sus amados narcotraficantes, que sus patrocinadores, pues tienen los días contados.
Y si Claudia Sheinbaum quiere negar la situación de violencia en nuestro país, pues tenemos esta prueba indiscutible de que no están funcionando las cosas. Asesinan al comandante de la Policía Estatal del estado de Sinaloa, a Javier Verástica Muñoz. Tenía 47 años de edad. Su cuerpo fue localizado sin vida con muestras de tortura debajo de un puente en Culiacán con varios impactos de arma de fuego. Repito, asesinan al comandante de la Policía Estatal de Sinaloa, Javier Verástica Muñoz, de 47 años de edad. Esto en el marco de la guerra entre los Chapos y los Mayos, que Claudia Sheinbaum pues envió militares, envió elementos a Sinaloa, pero no ha significado ningún cambio, no ha significado ninguna mejoría para el estado de Sinaloa. Entonces, no quieres o no puedes con el crimen organizado, Claudia Sheinbaum. Y si no puedes, pues ya estás afectando a otros países del sur y también a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Por tanto, va a haber una intervención. Se está creando la situación, las condiciones de una intervención. En Sinaloa, en este día se superaron los 716 asesinatos entre la guerra entre los Chapitos y los Mayos. Tan solo este día, el reporte oficial que llega de Sinaloa son 11 personas asesinadas en Culiacán, en Badiraguato y en Mazatlán. Información oficial consultada por la redacción del periódico El Universal. En Sinaloa, privan de la vida a un hombre en fraccionamiento Valle Alto. Sujetos armados ingresaron por la fuerza a un domicilio motosicarios alrededor de las 20 horas del día de hoy, y privaron de la vida a un hombre. Esto lo informa Línea Directa, un medio también combativo y bien enterado de lo que ocurre en Sinaloa. Privan de la vida a un hombre y a una mujer en Celaya, Guanajuato. La mujer fue privada de la vida en la calle de Santa Clara, Colonia Ejidal. Fue atacada por un motocicario. Un hombre fue privado de la vida en su negocio en una vulcanizadora ubicada en Avenida El Saúz, en la colonia Naranjos. Esto lo informa el periódico Zona Franca. En paz descansen todas las víctimas de la delincuencia organizada. Es la consecuencia de 6 años del gobierno de López Obrador, que por cierto el día de hoy el periódico El Universal amaneció con la portada de que la Secretaría de la Defensa Nacional ordena ocultar toda la información sobre sus escoltas y dónde se encuentra el expresidente de la República, porque dicen que temen que sufra un atentado. Son tantos y tan graves los delitos de corrupción, la pérdida de vidas en su gobierno. Estamos hablando prácticamente, pues sí, de algo que está muy cercano al 1,000,000 de personas que ya no viven, que murieron en el sexenio de López Obrador y que fueron muertes que se pudieron haber evitado. Primero, más de 800,000 personas privadas de servicios médicos y otros 200,000 asesinados por los grupos criminales que él se dedicó a proteger. Entonces sí estamos hablando de cerca de una cifra del 1,000,000 de muertos, un genocidio prácticamente en el gobierno del expresidente López Obrador. Bueno, pues hoy la Sedena dice que oculta hasta el año 2029 cualquier información relacionada de dónde está, cuántos escoltas tiene, de qué rango son, porque dicen que sí es muy real la posibilidad de que sufra un atentado. Y es que recordemos que hizo muchas cosas perversas López Obrador. Fomentó mucho el odio y hay muchas personas que obviamente están enojadas con él. Gente que fue destruida por sus malas acciones, por sus malas decisiones, pues están muy, muy molestos con él, evidentemente. Muchos más. Yo diría que el grueso de la población mexicana está molesta con López Obrador. Sin embargo, hay niveles de molestia, ¿no? Hay gente que podría atentar contra él, hay gente que nunca lo haría, pero que sí están muy molestos con él.
A mí me parece también que esto de los escoltas es una forma de esconderse, de justificar ciertos privilegios, de ocultarse de todo lo que su corrupción seguramente ahora le ha dado como fruto y estará disfrutando. No sé si muy en paz, porque pues desde que se confirma que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, pues se sabe perfectamente que puede avanzar en su contra por los muchos delitos que él tiene como copartícipe de conspiración, delincuencia organizada, narcotráfico, así como fue que le ocurrió al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien está detenido en los Estados Unidos de Norteamérica y condenado a prisión por más de 40 años por haber convertido Honduras en un narcopaís para enviar toda la cantidad de drogas a los Estados Unidos en colaboración con los cárteles mexicanos. Pues ese es el futuro que le espera a López Obrador. Si la vida es justa, si Trump hace su trabajo, forzosamente López Obrador tiene que terminar en prisión como lo hizo Genaro García Luna. En Ciudad Juárez, tras intentar privar de la vida a un ciclista, los sicarios deciden asesinar a otro hombre. Sicarios en una camioneta de color blanco, Chevrolet Tahoe, entre las calles Reyes Estrada y Luis Cabrera de la colonia Héroes de la Revolución. Ahí lamentablemente privaron de la vida a una persona. Privan de la vida al abogado del narcotraficante conocido como El Plaga, integrante del cártel de los rusos. El licenciado en Derecho José Luis Camarena Flores, de 35 años de edad, fue asesinado a las afueras del bar Sume, en Mexicali, Baja California. Era el abogado de Cristian Alexis Mendoza Guillén, conocido como El Plaga, de la banda o del cártel de los rusos. Vamos con nuestra siguiente nota. Falleció a sus 93 años de edad la actriz y ocasional cantante Silvia Pinal, también productora, actriz de teatro también, muy controversial en su vida porque ella sostuvo amistad con comunistas, como es el caso del director de cine Luis Buñuel, de quien sin lugar a dudas aprendió pues el estilo crudo, violento, que posteriormente se transmitió durante décadas, 80s, 90s, todavía el 2000, su famosísimo programa Mujer, Casos de la Vida Real, que yo he definido como uno de los programas más violentos, si no es que el programa más violento de la televisión mexicana, y que particularmente pues en aquellos años no había tantas restricciones y se transmitía en horario familiar, horario común, horario corriente. También tuvo contacto con Diego Rivera, que es quien hizo su famosísimo retrato, el famosísimo retrato en el que ella posa frente a un espejo. Ella, pues en sus programas dejó muy claro que era simpatizante de la causa gay, de la causa trans, aunque yo particularmente nunca la escuché hablar o elogiar o promover el aborto, y hasta donde se entiende, pues ella se declaraba como una mujer cristiana. Ciertamente que su vida distó mucho de la santidad, sobre todo considerando sus muchos amantes, sus muchos casos de adulterio. Y bueno, pues ¿qué es lo que podemos decir de la actriz y cantante Silvia Pinal? Pues que ojalá Dios se apiade de su alma. Algunas veces pensamos eso porque pues de que ha habido personajes, de que ha habido personas peores. Fue también, creo que diputada por el Partido de la Revolución Institucional, fue una política del PRI, por ahí de la década de los 90 o el 2000, si no mal recuerdo. Y bueno, pues el día de hoy se da esta triste noticia. Fue una figura pues muy reconocida del cine y del teatro mexicano, también de la televisión mexicana. Entre sus muchos romances, pues también se encuentra Emilio Azcárraga Milmo, el entonces presidente de Grupo Televisa. Eso explicaría por qué su programa tenía un horario bueno, un horario estelar, y pues gozó de tanto de los recursos necesarios para seguirse produciendo, ¿verdad? Silvia Pinal, bueno, pues también es una mujer que fue madre de varias actrices y cantantes, como es el caso también de la cantante Alejandra Guzmán.
Y bueno, pues ya se encontraba en muy malas condiciones y es así como ha terminado sus días. Se prevén homenajes también, dicen que la Cámara de Diputados, si no mal recuerdo, le hicieron un homenaje, al menos un minuto de silencio. Y también hay que recordar que en alguna ocasión Silvia Pinal cometió a lo mejor el error de apoyar una secta que se estaba desarrollando en Tepoztlán, conocida como la secta de los Angelitos o de los Ángeles, de una señora que se llamaba Sara Otero. Sara Otero, que decía tener contacto con los ángeles, posteriormente dijo que no eran ángeles, que eran extraterrestres, y bueno, pues esa clase de situaciones, obviamente que nos hacen pensar que la señora Silvia Pinal se apartaba de vez en cuando o en muchas ocasiones de lo que es la vida en Cristo, de lo que es la vida en el catolicismo. Pues nada, ese es simplemente el comentario que puedo hacer. Tanto Diego Rivera como Luis Buñuel eran personas siniestras, muy probablemente más siniestro Diego Rivera, que era un pintor comunista que llegó en alguna ocasión a declarar que a él le gustaría comer carne humana y que de hecho lo había hecho. Pues esas son las personas con las que en algún momento se relacionó Silvia Pinal, además de personas muy progresistas de España, de Estados Unidos. Y en alguna ocasión, uno de los casos que resaltan también de la actriz y ocasionalmente cantante es, por ejemplo, pues el escándalo que tuvo cuando se le acusó de defraudación de una asociación de artistas por más de 9 millones de dólares. Una situación que al parecer después se desestimó, pero que durante un tiempo la tuvo viviendo en los Estados Unidos y no podía regresar a México. Pues descanse en paz, Silvia Pinal. Vamos con nuestra siguiente nota. Se registró un accidente, una enorme explosión de una pipa de gas sobre la caseta conocida como Madín, esto en la carretera o la autopista Chamapa-Lechería. En esta enorme columna de humo deja como resultado que el conductor perdió la vida. Generó un fuerte tráfico también sobre la autopista México-Querétaro y colapsó también el tránsito en la carretera, en la autopista Chamapa-Lechería. De esta situación, pues hay que recordar, voy a hacer un comentario, una retrospección, porque durante el gobierno de López Obrador, recordemos que inició con desabasto de gasolinas por parte de la ignorancia de López Obrador de decir que iba a acabar con el huachicol, simplemente dejando de utilizar los ductos de Pemex. Y esto generó también la tragedia de Tlahuelilpan, ustedes lo recordarán, porque cuando se deja de bombear combustible como era gasolina o diésel a través de esos ductos, pues ese combustible se tiene que retrotraer, si no se queda ahí estancado en esos enormes ductos. Y eso fue lo que generó pues esa fuga que posteriormente había personas, y en Tlahuelilpan, Hidalgo, termina ocasionando la muerte de más de 150 personas que murieron quemadas vivas, incluidos menores de edad, niños. Eso fue resultado de la ignorancia de López Obrador. Yo quiero pensar que es de la ignorancia porque no me hago a la idea de que él en algún momento quisiera ver algo tan horrible. Digo, yo no creo que un presidente quiera que su gobierno quede así, pues ensangrentado, ¿no? Ninguno de ellos, porque puede derivar en responsabilidades penales o incluso en cosas, en venganzas o en cosas muy graves, porque a final de cuentas él fue el responsable, él sí es el responsable de Tlahuelilpan por la orden que dio. Y bueno, como parte de esta tontería, esta locura, esta insensatez de no querer utilizar los ductos de Pemex, pues deriva también en que se ordena a la corrupción de Marcelo Ebrard movilizarse a Estados Unidos y comprar creo que más de 700 pipas y muchas pipas, ponerlas a transportar gas, diésel, gasolina, y esto obviamente que daña gravemente las autopistas, las carreteras de México, pero además pone a circular autos bomba, ¿sí? Él no pensó que ahora puede haber más accidentes en las carreteras, explosiones terribles que pueden costar la vida de decenas,
sino es que de cientos de personas por explosiones por accidentes de pipas que transportan combustible altamente flamable. Y ese es el asunto, que pues es una política errónea. Ha sido una política errónea el no querer utilizar los ductos, porque además me dicen que hay una intención de ciertamente evadir impuestos y que por eso se estaría utilizando los ductos de esa forma. Se estaría dejando de utilizar los ductos de esa forma y poniendo en circulación cada vez más y más transportes que además son pesados, son transportes que suelen tener accidentes, son transportes que dañan las carreteras. Pues no es por, obviamente no es por querer directamente responsabilizar a López Obrador de la explosión de la carretera Chamapa-Lechería, pero sí considerar que es innecesario y ante todo peligroso que se siga utilizando tanto este tipo de transportes de carga. Porque incluso personas en redes sociales, en este momento ya no voy a poder transmitirles los comentarios, pero sí se dan cuenta de que se ha incrementado toda clase de accidentes con estos transportes por la política que se ha seguido en los últimos 6 años. Vamos con nuestra siguiente nota. Donald Trump celebra que Claudia Sheinbaum se comprometió a frenar la migración ilegal. México detendrá el flujo migratorio con efecto inmediato, aseguró Donald Trump, mientras que Claudia Sheinbaum a regañadientes intentaba negarlo. En crisis, la automotriz Nissan necesita un inversionista de inmediato. Le quedan 14 meses o si no va a quebrar, va a tener que cerrar. La crisis de su socio francés Renault le afectó tanto también por la necesidad de competir con los autos chinos, con los autos eléctricos. Esto según información del periódico Financial Times. Honda también tiene problemas. Estas dos empresas son de origen japonés, pero muchas de sus partes son de la empresa francesa automotriz Renault, quien se está retirando de inversiones o de colaboraciones con Nissan. Y entonces, bueno, dicen que Nissan busca desesperadamente un nuevo inversionista. ¿Quién iba a creer? En Sonora, frenan exportación de más de 3,000 reses. Les afectó que se descubriera el gusano barrenador en carne de res, la larva mosca verdiazul, en el estado de Chiapas. Para el representante de los ganaderos dice que Juan Carlos Ochoa dice que probablemente Estados Unidos reabrirá sus fronteras a las reses sonorenses en enero. Pues espero que así sea. Adeudan recibos de electricidad 10 municipios de la zona oriente del Estado de México por más de 2,100 millones de pesos a Comisión Federal de Electricidad. Se advierte que si no pagan, pues entonces quedaría el gobierno sin esos recursos y sin la utilidad, sin el funcionamiento de la energía eléctrica, pues no podrían recibir suministro de agua potable. Entonces, pues hay cosas que de forma indirecta afectan el derecho al agua. Vamos con nuestra siguiente nota. Descartan que haya tenido una motivación política el atentado contra la morenista Diana Sánchez Barrios. Aseguran que fue alguien de su propia familia quien ordenó que fuera atacada a balazos. Acusan que fue su sobrina Claudia Morales. Bueno, decir eso tampoco es algo tranquilizante, pero es una muestra, ¿no? De qué mal se encuentra el partido Morena, cuáles son sus cuadros, cuál es el funcionamiento, porque Diana Sánchez Barrios de Morena también está acusada de extorsionar a los comerciantes de la Ciudad de México. Vamos con nuestra siguiente nota. Pemex congela contratos nuevos con diversas empresas. Actualmente tiene una deuda de 4.2 mil millones de pesos. Por lo tanto, pues para no hacer más grande la deuda, dice que congela los contratos. En el año 2025, esto significa que tendrá menos recursos para realizar sus actividades, por lo cual únicamente autorizará contratos selectos. Tiene deudas que superan los más de 20.500 mil millones de pesos. O lo que es lo mismo, 20.5 billones de pesos. Y esta pues es una cifra histórica que muestra lo mal que se encuentra Pemex.
Tras 6 años de supuesto rescate de López Obrador, Pemex está a punto de quebrar. Gonzalo Monroy, de la consultora GMEC, indicó que Pemex no da soluciones reales a todas sus deudas. Pemex depende de sus acreedores para todas sus operaciones. Y no pagarles, no dar estos contratos, es congelar más aún sus actividades y por tanto es prácticamente una garantía de una quiebra. Vamos con nuestra siguiente nota. En Guerrero se estaría preparando una narcoboda. Pues bueno, la página de mesa de regalos del Palacio de Hierro de Grupo Aval tiene registro de que la gobernadora Evelyn Salgado se casaría con su jefe de gabinete Rubén Hernández, según el folio 391532. Pues da unas tarjetas en las cuales estaría considerando una cuota de 1,500 pesos el regalo. O más, pero como mínimo los 1,000 o 1,500. Y esto pues es muy, muy polémico porque pues nos habla de algo que no es muy coherente, ¿no? Dentro de estos gobiernos. Primera, que ellos se decían los pobres, los que no aceptaban lujos, y sí que los hay. Según indica en la mesa de regalos, la boda entre Evelyn Salgado y Rubén Hernández se celebraría el próximo 14 de diciembre. Esto pues se ha dado a conocer en las últimas horas, el folio, entonces está abierta la pregunta, ¿se quiere casar la gobernadora que ha sido ligada al narco, la narcogobernadora de Morena, Evelyn Salgado, con su jefe de gabinete? Además que su jefe de gabinete estuvo en el PRI, en el PRD, y bueno, es un político que ha recibido cargos, ha recibido la ayuda de otros políticos que igualmente son relacionados con cárteles como los Ardillos, como es el caso del senador Félix Salgado Macedonio. Saben que Guerrero no mejora, Guerrero está hundido en la violencia, en la inflación, en la pobreza, en la inseguridad, en la falta de ayuda tras el paso del huracán Otis y el huracán John. Está completamente devastado el estado de Guerrero, mientras la gobernadora pues hacía esto frívolo de irse a bailar a Zihuatanejo con el Coque Muñiz. Encontraban una camioneta con más de 6 cuerpos sin vida, incluidos los cuerpos de 2 niños. Qué rápido olvida la gente, ¿eh? Qué rápido olvidamos a veces el horror que ha experimentado Guerrero, el alcalde Alejandro Arcos Catalán, que fue decapitado, sin que nos den una respuesta de quiénes fueron los autores intelectuales de ese asesinato. Pero sí se nos aclara que fue un militar. Y hoy que Sheinbaum promueve la política de la militarización. Ocultan hasta el año 2029, 5 años en el futuro, información sobre cuántos escoltas tiene 24 horas López Obrador y toda su familia, incluso en Inglaterra. Realmente sería necesario tener toda esa escolta en Inglaterra, pues ¿qué hicieron? Temen un atentado en contra de él y de su familia. Todos los integrantes de su familia, su hijo Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo López Beltrán, José Ramón, Beatriz Gutiérrez Müller, Jesús Ernesto López Müller, Jesús Ernesto López Gutiérrez, si no mal recuerdo. Entonces, se tiene ese temor. Y yo me pregunto, pues también se tenía ese temor con los otros presidentes. Y no por eso se les brindó seguridad con escoltas. López Obrador le quitó los escoltas a los expresidentes, que también obviamente tienen los recursos para pagarse su propia seguridad, ¿no? Pero, pues, ¿por qué él va a estar, por qué él sigue protegido por el Estado mexicano? Esto es otra promesa rota de López Obrador cuando él decía que lo iba a proteger el pueblo bueno y sabio. Y resulta ser que hoy cumplió 59 días desaparecido, sin aparecer el presidente López Obrador. Expresidente López Obrador, aunque todo el mundo sabe, usted y yo sabemos que él es el que sigue dando las órdenes a Sheinbaum, a Adán Augusto López en el Senado, a Ricardo Monreal, a toda esta mafia de Morena. Él es el que reparte, él es el que ordena, él es el que
decide todo. Él es el que impulsa la destructiva reforma que pretende entregarle el control del poder judicial al narco. Él es el que hace todo esto, ¿no? Él es el que impulsa todos estos movimientos que nos van a afectar gravísimamente. Nos van a afectar muy considerablemente. Yo espero que con la llegada de Donald Trump esto se pueda revertir, esto se diga que es un absurdo y pues se le dé paso atrás, porque realmente en México seguimos teniendo el problema de esta señora que es judía, atea, narco, Sheinbaum. Pues no avanzamos, o sea, es un estorbo en nuestro futuro, es un estorbo para el progreso de México, para que tengamos paz, para que tengamos seguridad, para que seamos prósperos. Es Sheinbaum nuestro principal obstáculo y su partido Morena. Vamos con nuestra siguiente nota. En el valle de Apatzingán, pues ante la narcoinflación, los limoneros piden que los militares no se vayan de Michoacán. Como no ha habido detenidos por las extorsiones, por la destrucción de los árboles de limón, pues dice que si se retiran los militares, como ya quieren hacerlo, pues entonces volverían a ser extorsionados por los grupos criminales de la droga. Entonces que no se retiren es la demanda. En Guerrero, sin ayuda, los damnificados del huracán John vuelven a bloquear la zona costera Miguel Alemán por 14 horas. Esto para exigir ayuda del gobierno federal que no ha llegado en los últimos 67 días. En los últimos 67 días no ha habido la ayuda para los damnificados. Vamos con nuestra siguiente nota. En Tabasco, en la masacre del bar de Villahermosa, en el D-Bar, 6 personas sin vida, 10 heridos. Bueno, pues ahora es acusado por las autoridades de decir que el bar estaba funcionando de una forma irregular. Yo espero que no estén pensando que con esa declaración pues se van a zafar de decir, de reconocer que hay un problema de narcotráfico en el estado. Vamos con nuestra siguiente nota. En Ucrania, tras ataque ruso, quedan sin electricidad más de 1 millón de ucranianos, es el reporte oficial. El Senado aprueba la extinción de los organismos constitucionalmente autónomos. Sí, es una nota importante de las últimas 24 horas. Y bueno, pues este retroceso va contra los mexicanos, contra la transparencia, contra la rendición de cuentas. No le importa a Morena. Ellos siguen en su proyecto de corrupción, de opacidad, de silencio, de ocultarnos las cosas, de mentirnos. Siguen en eso y no van a cambiar. Pues todavía faltaría que lo aprobaran 17 congresos, pero ya saben que esto lo hace la corrupción de Morena en menos de 12 horas. En menos de 12 horas seguramente tendrán la aprobación de 17 congresos que han cooptado con ayuda de los grupos criminales de la droga, de los asesinos de mujeres y niños, de la compra de votos, de la manipulación con la complicidad del INE. Bueno, pues en las próximas 12 horas seguramente conseguirán esos 17 votos de los congresos estatales. En México, Marcelo Ebrard Casaubon, que ya perdió la presidencia para siempre, pues busca ocultar la destrucción de empleos por las políticas de López Obrador y quiere cargarle a Donald Trump, que dice que sus políticas contra la migración ilegal y contra el narcotráfico que ocasionarían el desempleo de 400,000 personas. Pues solo que esas 400,000 personas sean narcos en Estados Unidos, solo así le creería, ¿verdad? El periódico El Universal dice que Tabasco, gobernado por Morena, tiene más de 153 asesinatos violentos en los últimos 2 meses. Bueno, pues estas son ya también parte de las notas que les he compartido en las últimas horas. Y entonces, si me lo permiten, vamos a hacer aquí una pequeña pausa con estos 53 minutos de transmisión y regresamos para el cierre de esta emisión. Regresamos. En las últimas horas, pues me hicieron llegar un video en el cual prácticamente están promocionando que las personas descarguen la aplicación del INE y que la utilicen para registrarse en una pretendida consulta ciudadana, se dice consulta popular legalmente, para echar atrás la narco reforma judicial.
Pero pues vamos a analizar rápidamente los puntos de este video. ¿Quieres dar tu apoyo para que se lleve a cabo la consulta popular y que sea la ciudadanía quien decida sobre la reforma judicial? El INE ya habilitó en la aplicación Apoyo Ciudadano la opción para firmar sobre la consulta popular, por lo que desde nuestro celular podemos descargar la aplicación y firmar para apoyar que se lleve a cabo la misma. Aquí te decimos cómo hacerlo. Ingresamos a la opción Mi apoyo. Ahora saltamos el aviso de privacidad. El apoyo obviamente es como la colecta de firmas que es previa para que se pueda realizar una consulta pública. Entonces a mí me preguntan si esto puede ser real, si esta puede ser la vía para desechar la narcorreforma judicial. En primera, debo decir que me suena extraño porque nunca escuché que se estuviera realizando una consulta de esta naturaleza. Las consultas no se hacen online, pero sí la recaudación de firmas. Para que esto sea vinculante, para que esto se pueda realizar, tiene que ser el 2% del padrón electoral a nivel nacional. Estamos hablando de que 2.6 millones de personas tendrían que proporcionar todos estos datos, que es un proceso que sí te puede quitar al menos una hora de realizarlo. Después se consulta, se fija una fecha, casi siempre podría ser en elecciones, a menos de que fuera una consulta extraordinaria. Sería por ahí de la fecha de las elecciones. Tendría que ser previo, tendría que ser previo a la elección de supuestos jueces por el narco el 1 de junio de 2025. Entonces, para que sea vinculatoria, y es aquí lo difícil, ¿no? Tendrían que participar en esta consulta pública 40% del padrón electoral. Entonces imagínense, si es difícil hacer que las personas salgan del ostracismo y vayan a votar, y un porcentaje, es que esto es tan injusto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, cuando es una elección presidencial, con cualquier número pueden elegir presidente? En nuestro país no existe la primera ni la segunda vuelta. Cuando en otro país que no sea México, no consiguen un porcentaje de participación suficiente, se hace una segunda vuelta hasta que se logre tener el número suficiente de votos para definir a un presidente. Bueno, pues aquí no se hace eso. Y si en elecciones de senadores, de diputados, no se hace eso, entonces ¿por qué no lo exigen en una consulta ciudadana? Es una trampa. El 40% tiene que participar en la consulta, o si no, no es vinculante. Luego, la gente no va a estar bien informada porque a esto no se le está destinando recursos para que la gente esté informada. Las casillas a veces se ponen en lugares no muy accesibles para todos, y las personas trabajan y hacen otras cosas en esos días. El artículo 35 de la Constitución en su segundo párrafo dice: cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio. Y aquí está lo importante, porque en el párrafo tercero nos echa abajo esto: no podrán ser objeto de consulta popular, restricción de derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos, los gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización, el funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está un traidor como Alberto Pérez Dayán, que ya votó a favor de la narcorreforma judicial. Dice este artículo, el artículo 35 de la Constitución, resolverá previo a la convocatoria que realiza el Congreso de la Unión sobre si es constitucional la materia que se está consultando. Por tanto, pues ustedes pueden ver todo este proceso que está puesto pues para que esta consulta, si resulta exitosa contra la narcorreforma judicial, pues la desechen y que siga la narcorreforma judicial. Entonces, pues yo no le veo mucha esperanza a esto, pero pues igualmente si alguien quiere participar, si alguien quiere manifestar con sus datos que está en contra de esta mal llamada elección de jueces, que va a ser que ya de inicio son los jueces que está seleccionando el narcopartido Morena,
pues adelante, pueden hacerlo, pero no les importa nada, o sea, son tiranías. ¿Sí? Ya incluso decían que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba que era inconstitucional, porque es inconstitucional la narcorreforma judicial que exige López Obrador, no iban a escuchar a la Corte. O sea, iban a cometer desacato judicial también contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues es una tragedia y obviamente que tendrían que darse cambios muy fuertes en nuestro país para que esa narcorreforma judicial sea desechada. Los criminales de Morena se sienten muy seguros. Se sienten muy seguros de que con toda esta destrucción, con todo este retroceso a la edad de piedra que han hecho, ellos se van a quedar en el poder en los próximos 50 años. Ellos dicen que van a seguir gobernando, y eso que ya están muy viejos, hasta el año 2074. Dios nos libre de que eso ocurra. 2074, imagínense, con el sistema de salud como Dinamarca. Es un matadero. Es un centro de torturas. El sistema de salud mexicano como Dinamarca. Ya en el anterior programa les comenté cómo es que pues ya llegaron 199 más médicos cubanos para seguirnos robando billones de pesos que se utilizan para reprimir al pueblo de Cuba. Bueno amigos, pues entonces esto es todo por el momento y como siempre, como en otras ocasiones, pues me voy a retirar pues rezando la oración que nos distingue del Papa León XIII. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Suscríbete al canal, dale me gusta, deja un comentario, opina qué podríamos agregar, qué tema te gustaría que se integrara a este compendio de datos, a este registro de datos, qué presentación crees que debería de ser, en qué redes también debería de difundirse. Esta clase de cosas son importantes porque tú eres la audiencia y obviamente que tomo mucho en consideración también quién recibe este mensaje. Hasta la próxima.